En una entrevista matutina en Newsmax, me preguntaron sobre un nuevo objeto casi interestelar que acaba de ser detectado en el sistema solar interior, tras el paso por el perihelio del objeto interestelar 3I Atlas. Y si este visitante cósmico no es solo un pedazo de hielo perdido, sino algo que desafía todo lo que creemos saber sobre el universo. Podría ser una sonda alienígena disfrazada de cometa, liberando exploradores en nuestro vecindario solar. ¿O acaso el Sol mismo está revelando secretos que podrían cambiar la humanidad para siempre? Suscríbete si quieres mantenerte al día con el 3i Atlas. La mañana del 2 de noviembre de 2025, el astrónomo Gennady Borisov, quien descubrió el cometa interestelar 2I Borisov en 2019, identificó un nuevo objeto casi interestelar, catalogado oficialmente como C 2025 B1 Borisov. Este cuerpo ya está registrado por el COGPL de la NASA y por el Centro de Planetas Menores. La órbita de C 2025 B1 se inclina en 113 grados respecto al plano de la eclíptica y sigue un plano orbital casi perpendicular al de 3I Atlas. Al igual que 3I Atlas, C 2025 B1 no muestra una cola cometaria evidente. La excentricidad orbital de C 2025 B1 es de 1.0095, con una incertidumbre de 0.0026. Habría sido clasificado como no ligado gravitacionalmente al Sol, o sea, un verdadero objeto interestelar, si su excentricidad real superara con creces el 1. Pero C 2025 B1 probablemente proviene de la nube de Oort en los confines del sistema solar. Esto se debe a que, si integramos el movimiento de C 2025 EB1 hacia atrás, hasta una distancia de 1000 veces la separación entre la Tierra y el Sol en unidades astronómicas, donde los planetas ya no lo afectan, y recalculamos la órbita, un valor de excentricidad tan cercano a 1 probablemente caiga por debajo de 1. Un pequeño impulso gravitacional de Júpiter cerca del perihelio basta para hacer que un objeto ligado a la nube de Oort parezca ligeramente hiperbólico en el ajuste orbital heliocéntrico del GPTML. Además, el desgazamiento no modelado puede desplazar fácilmente la excentricidad aparente a un valor por debajo de 1. Uno de los misterios fundamentales sobre 3I Atlas es si representa una nave nodriza tecnológica que liberó múltiples sondas en el sistema solar interior. Pero C 2025 B1 no está relacionado con 3I Atlas, si este no usó propulsión no gravitacional. La separación mínima entre las dos órbitas es de 75 millones de kilómetros, 0.5 unidades astronómicas, y los objetos nunca estuvieron más cerca de 225 millones de kilómetros, 1.5 unidades astronómicas, uno del otro sin propulsión. La aceleración no gravitacional, medida en 3I Atlas, es insuficiente para cerrar esa brecha con TES 2025 B1. Las imágenes más recientes de 3I Atlas revelan una estructura compleja, con al menos 7 chorros. Dado que muchos chorros aparecen en direcciones opuestas, la aceleración no gravitacional reportada para 3I Atlas requeriría mucho más del 10 al 20% de su masa inicial, expulsada cerca del perihelio. Solo una fracción de la masa eyectada lleva un exceso de momento en una dirección preferida. Por lo tanto, la nube de escombros alrededor de 3I Atlas debe contener una fracción sustancial de su masa inicial, si se trata de un cometa natural que se desintegró cerca del perihelio. En ese caso, no habría duda sobre la composición de 3I Atlas, ya que perdió una porción mayor de su masa corporal en una pluma de gas no ligada. La composición de la nube de gas de escombros se puede determinar mediante espectroscopía con el telescopio Webb. 3I Atlas se acerca más a la Tierra el 19 de diciembre de 2025. En contraste, propulsores tecnológicos podrían dar al visitante interestelar un impulso con mucho menos masa expulsada. En un contexto tecnológico, el momento requerido se entrega a una velocidad de gas mayor. Los cohetes químicos se impulsan con una velocidad de escape de 3.5 km por segundo.
10 veces mayor que la velocidad máxima de eyección de volátiles sublimados por la luz solar en superficies cometarias. Los propulsores iónicos alcanzan una velocidad de eyección aún mayor, de 10 a 50 kilómetros por segundo. Sería fácil probar si 3i Atlas es natural o tecnológico, midiendo la velocidad de salida, el flujo de masa y la composición de sus chorros durante el mes venidero, hasta su perigeo, el 19 de diciembre de 2025. Como mencioné en una entrevista reciente en News Nation, esperemos que 3i Atlas no traiga regalos no deseados a la Tierra en la temporada navideña. Suscríbete si quieres mantenerte al día con el 3i Atlas. La trayectoria de 3i Atlas por nuestro barrio cósmico ha sido extraordinaria. Pero luego vino el perihelio, y todo se complicó. Tras su descubrimiento, el 1 de julio de 2025, por el telescopio de la encuesta Atlas, en Río Hurtado, Chile, este visitante interestelar ha estado bajo vigilancia constante de astrónomos en todo el mundo. La trayectoria hiperbólica del objeto, con una excentricidad de 6.137, lo marca inequívocamente como de origen interestelar. Es la excentricidad más alta de cualquier objeto interestelar confirmado hasta ahora, superando incluso la de 1.2 de Oumuamua y la de 3.4 de Dosti y Borisov. Cuando 3i Atlas alcanzó su perihelio el 29 de octubre de 2025, a las aproximadamente 7:47 de la mañana hora del este, se acercó a 203 millones de kilómetros del Sol, una distancia que lo colocó entre las órbitas de la Tierra y Marte. En ese momento crítico, el cometa viajaba a su velocidad máxima de 68 kilómetros por segundo respecto al Sol. La irradiancia solar a esa distancia entregaba cerca de 770 vatios por metro cuadrado a la superficie del cometa, sometiéndolo a un estrés térmico tremendo, que podría revelar su verdadera naturaleza. El momento del perihelio fue especialmente intrigante, ocurriendo solo 2 días antes de Halloween, y durante una conjunción solar que lo hizo inobservable desde telescopios terrestres. Esta alineación geométrica, que algunos especulan podría indicar diseño, significó que 3i Atlas estuviera oculto detrás del Sol, desde nuestra perspectiva terrestre durante su fase más crítica. Sin embargo, esta posición desfavorable para observadores en Tierra resultó ventajosa para instrumentos espaciales. Durante su acercamiento al perihelio, 3i Atlas fue observado por un impresionante conjunto de instrumentos basados en el espacio. La nave Estéreo A, el Observatorio Solar y Heliosférico SOHO de la NASA, y el satélite meteorológico GO-19 capturaron imágenes del tenue cometa al pasar por sus campos de visión. La constelación Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere también aportó observaciones valiosas en ese periodo crucial. Quizás lo más significativo, los orbitadores marcianos de la ESA, el ExoMars Trace Gas Orbiter y Mars Express, registraron datos cuando 3i Atlas pasó a 30 millones de kilómetros de Marte, el 3 de octubre de 2025. Estas naves, diseñadas para fotografiar la brillante superficie marciana desde cientos a miles de kilómetros, lograron imaginar el cometa relativamente tenue y distante. Incluso el rover Perseverance de la NASA en Marte capturó el brillo fantasmal del cometa con su Imager Mastcam Z, mostrándolo como un objeto de magnitud 8 en el cielo marciano. El telescopio espacial Hubble ha sido clave en caracterizar a 3i Atlas. Imágenes tomadas el 21 de julio de 2025, cuando el cometa estaba a 277 millones de millas de la Tierra, revelaron un capullo de polvo en forma de lágrima emanando de su núcleo sólido helado. Observaciones al 20 de agosto de 2025 ayudaron a estimar que el diámetro del núcleo está entre 440 metros y 5.6 kilómetros, aunque lo más probable es que sea menor a 1 kilómetro. Lo que hace a 3i Atlas particularmente fascinante es una lista creciente de propiedades anómalas que desafían nuestra comprensión de cometas naturales. Pero entonces apareció la aceleración no gravitacional, y todo cambió. Hacia el perihelio, el cometa mostró evidencia de aceleración no gravitacional,
una aceleración radial, alejándose del Sol, de aproximadamente 135 km por día al cuadrado, junto con un componente transversal en su plano orbital. Aunque tales aceleraciones se explican por desgazamiento en cometas naturales, la magnitud y características de esta han generado interrogantes. Aún más sorprendente fue el brillo rápido cerca del perihelio. Datos de instrumentos estéreo, SOHO y GO-19, mostraron que 3I Atlas se iluminaba a un ritmo que superaba con creces al de la mayoría de cometas de la nube de Oort, a distancias similares del Sol. El brillo escalaba inversamente con la distancia al Sol, elevada a la potencia de menos 7.5, una relación mucho más pronunciada que la usual. Además, el cometa parecía más azul que el Sol mismo, una anomalía que desafía explicaciones convencionales, ya que el polvo debería reflejar luz solar enrojecida, y la superficie del cometa debería ser unas 20 veces más fría que la fotosfera solar, resultando en un color más rojizo. Observaciones del telescopio espacial James Webb, en agosto de 2005, revelaron que 3I Atlas es inusualmente rico en dióxido de carbono y contiene pequeñas cantidades de hielo de agua, vapor de agua, monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo. El telescopio James Clerk Maxwell detectó tasas de producción de cianuro de hidrógeno que aumentaron drásticamente entre principios y mediados de septiembre de 2025, subiendo de 1.5 por 10 elevado a la 25 moléculas por segundo a 4.5 por 10 elevado a la 25 moléculas por segundo, aproximadamente 2 kilogramos por segundo. A medida que avanzamos por noviembre de 25, 3I Atlas ha reaparecido de detrás del Sol y vuelve a ser visible para telescopios terrestres en el cielo pre-dawn. A partir del 11 de noviembre, aficionados con telescopios han podido observarlo mientras sube más alto sobre el horizonte. Aunque nunca más brillante que magnitud 11 a 12, demasiado tenue para el ojo desnudo o binoculares comunes, el cometa sigue al alcance de telescopios amateurs. La ventana observacional más crítica se acerca rápidamente. El 19 de diciembre de 2025, solo 6 días antes de Navidad, 3I Atlas alcanzará su acercamiento más cercano a la Tierra, a unos 269 millones de kilómetros, 1.8 unidades astronómicas. Este perigeo ofrecerá la mejor oportunidad para observaciones detalladas con telescopios terrestres, así como con Hubble y Webb. Durante este periodo, los astrónomos intentarán caracterizar la composición de cualquier nube de escombros alrededor del cometa mediante espectroscopía, midiendo la velocidad de salida y el flujo de masa de sus chorros con detalles sin precedentes. Las observaciones de diciembre serán cruciales para determinar si ocurrió la pérdida sustancial de masa sugerida por el aumento de brillo, si 3I Atlas perdió del 10 al 20% o más de su masa por sublimación de hielos volátiles durante el calentamiento del perihelio. Esto apoyaría fuertemente su identificación como cometa natural. Tal evaporación masiva explicaría el brillo inusual y dejaría sin duda la composición del objeto. La nave JUICE, en ruta a Júpiter, comenzó a monitorear a 3I Atlas a principios de noviembre, desde aproximadamente 0.4 unidades astronómicas. Esta observación es especialmente valiosa porque JUICE verá el cometa justo después de su acercamiento más cercano al Sol, cuando debería estar en un estado más activo por efectos de calentamiento residual. La naturaleza misteriosa de 3I Atlas ha captado no solo atención científica, sino también interés político. La representante Ana Paulina Luna de Florida escribió una carta al administrador interino de la NASA el 31 de octubre, urgiendo la liberación inmediata de registros específicos, imágenes y datos sobre el cometa para análisis más amplio. Desde entonces, ha programado llamadas con funcionarios de la NASA y el Pentágono para discutir las observaciones, y ha trabajado para asegurar que imágenes de alta resolución tomadas por orbitadores marcianos el 2 de octubre de 2005 se liberen a la comunidad científica. La respuesta pública ha sido igualmente notable. Mensajes de todo el mundo han llegado de personas inspiradas por este visitante interestelar.
Padres reportan que sus hijos preguntan por las últimas noticias de Tracy Atlas al llegar de la escuela, algunos pidiendo telescopios para Navidad para observar tales fenómenos. Este nivel de engagement demuestra el poder del descubrimiento científico para inspirar a la próxima generación de astrónomos e investigadores. Después de su perigeo del 19 de diciembre, Tracy Atlas continuará su viaje de salida por nuestro sistema solar, pero entonces pasará cerca de Júpiter y podría revelar más. El 16 de marzo de 2026 pasará a 54 millones de kilómetros de Júpiter, donde la nave Juno de la NASA podría imaginarlo y usar equipo de radio para buscar señales tecnológicas como transmisiones de radio. Para entonces, el cometa se moverá por la constelación Géminis, dirigiéndose de vuelta a las profundidades del espacio interestelar de donde vino. Se espera que el COMI-17 cometa permanezca visible hasta finales de 2025, aunque se atenuará gradualmente a magnitud 13 y más débil para fin de año al moverse por las constelaciones Virgo y Leo. Durante diciembre, incluso al acercarse más a la Tierra, su brillo caerá por debajo de magnitud 12, haciendo las observaciones cada vez más difíciles. Sea cual sea la determinación final de su naturaleza, ya sea cometa natural o algo más extraordinario, Tracy Atlas ya se ha probado como uno de los objetos interestelares más valiosos científicamente observados. A diferencia de Oumuamua, descubierto solo en su salida del sistema solar, Tracy Atlas fue hallado aún a 4.5 unidades astronómicas del Sol, permitiendo meses de observaciones detalladas antes y después del perihelio. Las próximas semanas serán decisivas. Los datos recolectados en diciembre, especialmente alrededor del perigeo del 19 de diciembre, deberían revelar la verdadera naturaleza de este objeto interestelar. Ya sea que entregue tesoros científicos o algo inesperado en la temporada navideña. Tracy Atlas ya ha dado el regalo más precioso, renovado asombro y curiosidad sobre nuestro lugar en el cosmos, y una conexión tangible con la galaxia más allá de nuestro sistema solar. Suscríbete si quieres mantenerte al día con el Tracy Atlas